El mundo despertó este domingo con una imagen que sacudió a la comunidad internacional. Un destructor de la Marina de los Estados Unidos disparando proyectiles contra un buque de carga en medio de las aguas del Golfo de Omán. No es ficción, no es un ejercicio de entrenamiento. Es la nueva y perturbadora realidad de un conflicto que lleva meses gestándose en las profundidades del Medio Oriente y que acaba de dar un salto cualitativo que nadie puede ignorar. El buque MV Tosca, vinculado a intereses iraníes, fue incautado por fuerzas estadounidenses en lo que representa la primera acción militar directa de este tipo desde que Washington impuso su bloqueo naval a las importaciones y exportaciones de Irán. Un momento histórico que marca un antes y un después en la escalada entre dos potencias que han decidido apostar al todo o nada en el tablero geopolítico más caliente del planeta. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para comprender en su totalidad lo que ocurrió, hay que retroceder unas horas y situarse en el Golfo de Omán durante la mañana del domingo. Durante más de 6 horas, un destructor de la Marina estadounidense intentó por todos los medios posibles que el buque MV Tosca diera media vuelta y abandonara la ruta que llevaba. Llamadas reiteradas por radio, señales de advertencia internacionales, órdenes directas en distintos idiomas. La tripulación del barco, vinculado directamente a intereses iraníes, no respondió como se esperaba. No cedió, ignoró las instrucciones y continuó avanzando con determinación, como si quisiera demostrar que el bloqueo estadounidense era papel mojado. Fue en ese momento cuando Washington decidió que las palabras ya no eran suficientes. El destructor abrió fuego. Según imágenes difundidas por el propio ejército de los Estados Unidos, múltiples proyectiles impactaron contra el MV Tosca en diferentes puntos del casco y la superestructura. No fue un disparo de advertencia al aire, fue un ataque directo y contundente contra la nave, diseñado para detenerla e inutilizarla sin hundirla. El mensaje que Washington quería enviar no podía ser más claro. El bloqueo marítimo impuesto a Irán es una medida real, operativa y con consecuencias físicas e inmediatas para cualquier embarcación que se atreva a desafiarlo. Esta no es una amenaza vacía, es una nueva doctrina militar en acción. Pero el operativo no terminó con los disparos. Ya entrada la noche, cuando las cámaras de los satélites militares registraron el silencio sobre el Golfo de Omán, llegó la segunda fase de la operación. Helicópteros militares estadounidenses sobrevolaron el MV Tosca a baja altitud. Desde sus panzas se descolgaron soldados de las fuerzas especiales con sogas, descendiendo directamente sobre la cubierta del barco, repleta de decenas de contenedores de carga. Los militares tomaron el control total de la embarcación con rapidez y eficacia, sin resistencia significativa por parte de la tripulación. Posteriormente, el buque fue puesto rumbo a un puerto cercano, donde será sometido a una inspección exhaustiva. Las autoridades estadounidenses quieren saber exactamente qué hay dentro de esos contenedores. La pregunta que muchos se hacen es obvia. ¿Armas? ¿Materiales de doble uso? ¿Cargamento sancionado? No es la primera vez que el MV Tosca aparece en el radar de Washington. Desde el año 2018, este buque figura en las listas de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, señalado por su presunta participación en operaciones de comercio ilegal entre Irán y China, en violación de las restricciones internacionales vigentes. Durante años, el barco operó en una zona gris, moviéndose con cierta impunidad por aguas que ahora se han vuelto mucho más peligrosas. Su captura no es un accidente ni una coincidencia, es el resultado de años de seguimiento, análisis de inteligencia y una decisión política deliberada de demostrar que el bloqueo tiene dientes. La tripulación del MV Tosca, compuesta en su mayoría por ciudadanos iraníes, fue detenida por las fuerzas estadounidenses. Un detalle que no debe pasarse por alto es que algunos de los tripulantes viajaban acompañados de familiares, incluyendo mujeres y posiblemente menores. CNN solicitó de manera formal al Comando Central de los Estados Unidos información precisa sobre la nacionalidad completa de todos los tripulantes, su estado actual y las condiciones de su detención. Hasta el cierre de esta transmisión, no se había recibido ninguna respuesta oficial. Lo que sí está claro es que el destino de estas personas se ha convertido en una pieza más del complicado ajedrez diplomático que se juega entre Washington y Teherán. La reacción del gobierno iraní no tardó en llegar y fue tan contundente como se esperaba. Los líderes de la República Islámica de Irán prometieron represalias de manera pública y explícita. Funcionarios del régimen describieron la incautación del MV Tosca como una provocación intolerable, una violación del derecho internacional y un acto de piratería estatal disfrazado de operación de seguridad. En Teherán, portavoces gubernamentales afirmaron que antes de adoptar cualquier medida de represalia, se asegurarían del bienestar de los miembros de la tripulación y sus familias. Pero el tono fue inequívoco, duro y sin espacio para la ambigüedad.
Esto no va a quedar sin respuesta. El régimen iraní tiene el orgullo y la credibilidad política como moneda de cambio, y no puede permitirse aparecer débil ante su propia población ni ante sus aliados regionales. Para entender por qué este momento es tan crítico, hay que poner el foco en el estrecho de Ormuz. Esta vía marítima estratégica, que en su punto más estrecho apenas supera los 30 kilómetros de ancho, es literalmente la yugular económica de Irán. Según datos que cita el propio gobierno estadounidense, aproximadamente el 90% del comercio exterior iraní transita por esta ruta. Petróleo, gas, bienes de consumo, materias primas, todo depende del estrecho de Ormuz para salir o entrar al país. Donald Trump lo ha dicho con total claridad en múltiples ocasiones: si asfixias económicamente a Irán cortando su comercio marítimo, los obligas a sentarse a negociar bajo condiciones favorables para Washington. Es una estrategia de presión máxima, calculada y sostenida en el tiempo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Solo días antes de la incautación del MV Tosca, el canciller iraní Abarchi había generado cierto optimismo al anunciar que el estrecho de Ormuz se reabría al tráfico internacional. La noticia recorrió los mercados financieros mundiales y alivió momentáneamente la tensión. Muchos creyeron que quizás se abría una ventana para el diálogo. Sin embargo, la esperanza duró poco. Trump salió a reafirmar que el bloqueo estadounidense seguía completamente en vigor, y entonces Irán aclaró lo que realmente quería decir con esa supuesta reapertura. Solo tendrían acceso al estrecho aquellos buques que previamente coordinaran su tránsito con las autoridades iraníes y que siguieran rutas predeterminadas aprobadas por Teherán. En la práctica, el estrecho de Ormuz está bloqueado simultáneamente por dos potencias con agendas distintas y reglas incompatibles. Dos candados en la misma puerta, con llaves diferentes. Este conflicto, sin embargo, va mucho más allá del enfrentamiento bilateral entre Washington y Teherán. Hay que incluir en el análisis a Israel y al Líbano. El grupo Hezbollah, que recibe financiamiento, armamento y dirección estratégica directamente desde Irán, inició una serie de ataques contra territorio israelí, argumentando solidaridad con el régimen iraní, que estaba siendo atacado conjuntamente por Israel y Estados Unidos. Israel respondió con una campaña militar sostenida en el sur del Líbano, con el objetivo declarado de neutralizar la capacidad operativa de Hezbollah y alejar la amenaza de sus fronteras del norte. Para la mayoría de los analistas geopolíticos consultados por medios internacionales, no estamos ante dos conflictos paralelos e independientes. Estamos ante frentes distintos de una misma guerra, donde cada movimiento en un teatro de operaciones tiene consecuencias directas e inmediatas en el otro. La captura del MV Tosca complicó notablemente el panorama diplomático. Expertos en relaciones internacionales coinciden en señalar que este episodio añade capas de dificultad adicionales a cualquier intento de negociación entre las partes. Las posiciones de Washington y Teherán siguen siendo extremadamente distantes. Estados Unidos exige que Irán abandone por completo su programa de enriquecimiento nuclear, desmantele sus capacidades de misiles balísticos de largo alcance y deje de financiar y armar a grupos como Hezbollah, Hamás y los hutíes en Yemen. Irán, por su parte, exige el retiro total de las bases militares estadounidenses de la región, reparaciones económicas y militares por los daños sufridos durante los ataques recibidos, y el levantamiento inmediato y completo de todas las sanciones. Sobre el papel, estas demandas parecen imposibles de conciliar, y sin embargo, hay quienes no han perdido la esperanza. Algunos analistas advierten que las posiciones extremas que ambas partes exhiben públicamente son, al menos en parte, una táctica de negociación clásica. Se pide lo máximo posible para ceder después desde una posición de ventaja. Nadie en la comunidad diplomática espera que Irán obtenga reparaciones de guerra de los Estados Unidos como condición para firmar un acuerdo. Del mismo modo, hay quienes creen que Washington podría aceptar que Irán conserve cierta capacidad técnica de enriquecimiento de uranio, siempre que no pueda almacenarlo de manera estratégica. La fórmula sería: enriquecer solo lo que se procesa en el momento, sin acumulación, una concesión que ya había empezado a perfilarse en rondas de negociación anteriores, antes de que la última escalada militar lo pusiera todo en pausa. La siguiente ronda de negociaciones formales entre las partes sigue sin tener fecha ni sede confirmada. Los representantes iraníes han declarado públicamente que no hay ninguna decisión tomada al respecto. La incertidumbre es total. Mientras tanto, los mercados internacionales de petróleo mantienen una volatilidad extrema. Los países que dependen del crudo del Golfo Pérsico observan con una mezcla de alarma y resignación cómo la situación se deteriora semana a semana.
El bloqueo del estrecho de Hormuz no es simplemente un problema entre dos naciones, es una amenaza directa a las cadenas de suministro globales, al precio de la energía en todo el planeta y a la estabilidad de economías que ya venían castigadas por años de inflación y ajustes fiscales. Lo que pasa en el Golfo de Omán no se queda en el Golfo de Omán. Lo que comenzó meses atrás como una disputa diplomática sobre el programa nuclear iraní ha escalado hasta convertir las aguas del Golfo de Omán en un escenario de operaciones militares reales, con proyectiles, helicópteros, soldados de élite y un buque de carga detenido como trofeo de una guerra que todavía no tiene nombre oficial, pero que ya tiene víctimas, consecuencias económicas globales y el potencial de extenderse de maneras que ningún gobierno quiere imaginar. El MV Tosca, con sus contenedores cargados de incógnitas, es hoy el símbolo más poderoso de una confrontación que no da señales de detenerse. Dos potencias con orgullo, con intereses irreconciliables y con capacidad militar más que suficiente para causar un daño catastrófico. Seguiremos cubriendo cada desarrollo de esta historia porque, de momento, todo indica que lo peor puede estar todavía por venir. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.